da miedo quererte, tengo miedo a aceptarte. Pienso que jugarías nuevamente conmigo. ¡Dice! Me da miedo quererte, tengo miedo a aceptarte. Seguimos con las entrevistas. En esta ocasión tenemos una invitada, Jenny Loaiza. ¿Cómo estás, Jenny? Tu saludo para Creagen. Un saludito muy especial para Producciones Creagen de Genaro Huaraca. Muchas gracias por esta oportunidad que nos brinda a nosotros los artistas que recién estamos iniciando. Es una oportunidad muy valiosa, ¿no?, que nos dan a nosotros como artistas que empezamos poquito a poco. Qué bueno, Jenny. Jenny, dime, ¿qué tiempo ya estás en esto de la música? Bueno, en esta de la música ya voy mucho tiempo, pero así empezando a solista poco a poco, estamos iniciando recién y vamos ahí avanzando poquito a poco, ¿no? Tratando de mejorar, siempre con humildad, que la humildad que nos caracteriza ante todo, ¿no? Qué bien. Dime, Jenny, ¿tienes alguna producción ya de por medio? Bueno, todavía no, pero estamos ahí. Estamos en esos proyectos para más adelante, que Dios nos los permita realizarlos. Y con el apoyo de la gente, de todo el público, esperamos recibir bastante el apoyo de nuestra gente, ¿no? Porque nosotros los artistas que iniciamos a veces nos debemos así a la gente, a nuestro público que siempre están ahí, ¿no? Claro que sí. A ver, Jenny, número de teléfono que nos puedes dar. 941-93-9937. Qué bien. A ver, Jenny, dime, quiero escucharte un temita, ¿cuál podría ser? El que yo canté es de Flor Pileña. Esta vida que yo llevo ya no es vida, ¿no? Y dice así: esta vida que yo llevo ya no es vida. Esta vida que yo llevo ya no es vida. Sumergida en la bebida, sufro por quererte tanto. Sumergida en la bebida, sufro por quererte tanto. Sufro por amarte tanto. Dime, Jenny, ¿de quién voz tan bonita? ¿De quién has heredado? Bueno, de mi papá, porque anteriormente yo veía, de chiquita veía a mi papá tocar la guitarra, ¿no? Y yo quería ser así de un artista, llegar a ser algún día, ¿no? Y lo estoy logrando, poquito a poco lo estoy logrando. Siempre he cantado de chiquita, pero por cosas de la vida no se me ha dado quizás esa oportunidad, o yo quizás no he podido, ¿cómo puedo decir?, no salir adelante con la música, pero ahora que se me está dando esa oportunidad, poquito a poco estamos ahí saliendo adelante y siempre con humildad y agradecida a mis padres, a mi madre también, que siempre me están ahí apoyando. Mira tú qué bien. O sea, viene de familia, Jenny. Sí, diría de mi papá, porque a mi papá yo lo he visto tocar guitarra. Él tenía una guitarra y bueno, supongo que él de joven quizás tocaba la guitarra, porque ya cuando yo tenía uso de razón ya no lo ejercía, se dedicaba a trabajo en el campo, entonces yo creo que sí, viene de familia. Qué bueno. Dime, Jenny, ¿exactamente de qué parte es Jenny? Yo soy de Cusco, Quillabamba, natural del sector de Huacabelana, provincia de Vilcabamba. Es un pueblito muy lejano en el campo y yo vengo de ahí, sector de Huacabelana. A ver, Jenny, ¿qué mensaje le puedes dar a todos tus seguidores? Bueno, que nos apoyen y que nos brinden su apoyo bastante, porque estoy agradecida a todos mis seguidores que me siguen en Facebook, más que todo. Siempre están ahí dándome su apoyo, de aliento, me envían los mensajes, que siga adelante. A veces hay críticas también, pero igual siempre me dicen, no, sigue adelante, no hagas caso a las críticas, a los malos comentarios que te hagan, tú sigue adelante, no te detengas, siempre estate un paso adelante, ¿no? Con humildad. Tú sabes que poco a poco se puede lograr muchas cosas. Jenny, a ver, una vez más tu número telefónico. 941-93-9937. Ese es nuestro número para cualquier evento, si nos quieren contratar. Administramos bautizos, matrimonios, todo tipo de eventos. Claro que sí. A ver, Jenny, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? En las redes sociales me encuentran como Jenny Loaiza Condori, tu cariñosita del sur. Mira tú. A ver, Jenny, queremos escuchar otro temita más. ¿Cuál podría ser?
cervecita o amigo. Amigo, ya no tomes, por favor. Amigo, deja de beber, porque acabas tu vida en un vaso de licor. Si ella quiere irse, dile que se vaya, porque acabas tu vida en un vaso de licor. Si ella quiere irse, deja que se vaya. Wow, tienes una bonita voz. ¿Has estudiado música? ¿Estás en una academia? Cuéntanos pues, Jenny. Bueno, actualmente estoy yendo a una academia de profesor Alfonso Velázquez, más conocido como el Cachudazo, creo que lo conocen por estos medios, y actualmente estoy yendo ahí. Él me está ayudando bastante, le estoy muy agradecida al profesor Alfonso porque él trata de siempre llevarme a sus eventos que a veces él tiene, entonces como que me da esa oportunidad de poder abrirme, de soltarme como solista para perder miedos, conocer más gente. Y sí, le estoy muy agradecida al profesor Alfonso Velázquez. Ah, mira, tú eres alumna del Cachudazo. Sí lo conozco al Cachudazo. ¿Y qué tal es como profesor, Alfonso? Bueno, es una excelente persona. Él me enseñó bastante lo que es desenvolvimiento, lo que es baile. Me enseñó bastante a soltarme porque cuando yo llegué, ya estoy hace tiempo ahí que lo conozco al profesor, yo llegué hace tiempo a su academia y me exaltó bastante, me enseñó bastante como profesor. Es una excelente persona, es un excelente maestro, le podría decir. Qué bueno. Dime, Jenny, ¿tú tienes un aniversario, fecha que organizas? Bueno, sí, por ejemplo, ahora 3 de febrero estamos en el gran cumpleaños de la princesita Lady, ¿no? Vamos a estar ahí celebrando sus 15 años este 3 de febrero. ¿Y tendrás alguna composición tuya? Bueno, ahorita todavía la estamos escribiendo, pero todavía nos falta. Sí, estamos ahí componiendo de cosas de la vida, ¿no? Lo que nos ha pasado en la vida. Nuestras propias vivencias es la música en sí, ¿no? Y sí estamos ahí escribiendo algunas letras, pero ya más adelante se nos va a venir los proyectos, ¿no? Mira tú, qué bien. Jenny, aparte de la música, ¿te dedicas a otra cosa? Sí, yo me dedico a otra cosa. Me dedico al mundo de la confección, en Gamarra. Tengo mi pequeño taller y me dedico a la confección, lo que es ropas, hago de todo tipo de ropas también, ¿no? Sí. ¿Tú? Tienes un bonito vestuario. Cuéntanos, ¿ese vestuario es costoso? Bueno, eso sí nos ha costado mucho, pero ahí hemos recibido apoyo de parte de mi hermano Maggie Berloaiza, que lo quiero mucho, un abrazo a la distancia y le deseo lo mejor porque él fue que me apoyó bastante cuando entré al mundo de la música, ¿no? Él fue que me apoyó con mi primer vestuario. Este vestuario que estoy puesto acá es gracias a él, gracias a mi hermano, porque él fue el que me dio el dinero para poder adquirirlo y le estoy muy agradecida a él. Mira tú, qué bien, Jenny. Jenny, ¿con esto de la música piensas hacer carrera? Sí, es lo que quiero hacer porque siempre me ha gustado, siempre ha sido mi sueño, por eso como dije hace un momento, por cosas de la vida a veces no pude lograr. Me alejé un poco de la música, pero volví porque es mi sueño, me gusta cantar, siempre me ha gustado cantar, es el sueño de mi mamá que siempre a ella le dijo, yo quiero que tú seas una gran artista cuando seas grande, porque de niña me gustaba cantar en la escuela. Entonces me vine a la ciudad y otro mundo, me dediqué a trabajar, porque a veces cuando uno inicia, no es fácil iniciar en la música, es un poco difícil, pero con esfuerzo lo vamos a lograr. Qué bueno, Jenny. Bueno, Jenny, me tiene un gusto de entrevistarte, pues, ¿no? Espero hacerte ya una entrevista no muy lejana, en un escenario, ¿eh? Tu despedida para Creagen, Jenny. Claro que sí, y nada, agradecidas a Creagen y al señor Genaro Huaraca por esta oportunidad que nos dan, ¿no? Esta gran oportunidad que nos dan, que nos brindan a nosotros los artistas que recién nos estamos iniciando en este mundo. Nos abren muchas puertas, así algunos pueden decir no, pero no, estas redes, estas páginas nos abren esa puerta chiquitita que nos abren a una puerta grande, nos abren, ¿no? Y estoy muy agradecida con Genaro Huaraca por esta oportunidad. Gracias a Creagen. Qué bueno, Jenny, es una ventana más para todos ustedes, pues, ¿no? Tratar de apoyar a nuestras podadas, pues, ¿no? Bueno, Jenny, un gusto entrevistarte. Un abrazo, pues, ¿sí?